Hola a todos, ¿cómo están? Tenemos acá una nueva entrevista para el Agile Alliance. Tengo el gusto de tener como invitado a Miguel Viera. Él es de España, de las Islas Canarias, para ser más específico. Miguel es un apasionado por la tecnología, por el desarrollo. Es un desarrollador con muchos años de experiencia que trabaja en una empresa que se llama Codesai. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Juan? Muy bien, por aquí todo muy genial. Y nada, encantado de ser invitado. Le agradezco a Toño la recomendación y también felicitarte por esta iniciativa que estás tomando para la comunidad latina y española, que me parece muy bonita y muy interesante. Muchas gracias. Esa es la idea, difundir conocimiento entre personas que hablan el mismo idioma. El tema que hoy queremos desarrollar contigo, que habíamos conversado antes, es DDD, Domain Driven Design. Entonces, partamos desde el inicio. ¿Qué es Domain Driven Design para ti? Pues yo lo definiría como una especie de conjunto de prácticas y principios que ayudan a crear un software que, a partir de una mejor interpretación de los términos de negocio y de la terminología, permita que eso se pueda extrapolar a la base de código y mejorar en todos los procesos que tienen que ver con su confección, ¿no? Mejorando la interpretación del dominio que se trabaja en la compañía. Y para poder hacer DDD, me imagino que lo primero que un desarrollador tiene que hacer es comenzar a hablar el lenguaje ubicuo del negocio. Exactamente. Como bien comenta, el principal motivo por el cual el DDD existe es por la creación del lenguaje ubicuo, ¿no? Al final este lenguaje, digamos que es como una especie de manera de destilar todo el metalenguaje, todo el conocimiento que está en la nube, ¿no? Todo lo que me refiero a la nube de terminología, ¿no? Lo que la gente se comunica en el día a día y que no hay un consenso explícito de cómo hablar de las cosas de negocio. Entonces, lo que propone DDD es decir, vale, vamos a coger todo el lenguaje que nosotros conocemos, todos los que usamos los de los diferentes departamentos de la compañía y crear un lenguaje de manera explícita que después podamos utilizar para comunicarnos entre todos los departamentos, pero sobre todo con el departamento de producto y desarrollo de software. Y para que este lenguaje se pueda crear, ¿es necesario documentarlo en, qué sé yo, en escrito o es más algo coloquial que luego se refleja en el código? Eso es una buena pregunta. Generalmente yo siempre suelo decir que los lenguajes son algo que se habla de boca a boca, ¿no? ¿Qué pasa? Que el lenguaje es algo explícito, o sea, algo que nosotros queremos documentar, queremos hablar de él, queremos usarlo en el día a día. Entonces, una de las cosas buenas que tiene, uno de los side effects, por así decirlo, ¿no? Efectos secundarios que tiene es que se extrapola al código y hace que el código se adapte mejor a la necesidad del producto, ¿no? Y eso permite evolucionar y hacer que sea cada vez mejor. Pero el principal objetivo de todo esto es yo quiero comunicarme con la gente de negocio, que la gente de negocio me entienda y cuando la gente de negocio hable conmigo, pues yo también podré entenderlo, ¿no? Entonces, ese lenguaje, a través de muchos procesos y de muchas prácticas, talleres y demás, se puede crear y eso al final, pues, parte como una especie de documentación sobre el lenguaje que existe. Pero el código es la documentación viva, porque me imagino que los nombres de variables, de procedimientos y demás reflejan mejor el dominio del problema. Exactamente. Entonces, si partimos de eso, no podemos decir que, por poner un ejemplo fácil, ¿no? O sea, siempre cuando hablamos de clean code, siempre se dice que pues, ponga nombres que tengan sentido, nombres que encajen con el negocio, ¿no? ¿Qué pasa? Que algo puede ser semánticamente correcto y nosotros podemos emplear una palabra que tenga sentido semántico, pero que no refleje exactamente lo que el negocio habla. Por ejemplo, usamos en vez de la palabra camión para una empresa que hace transporte basado en logística, en vez de usar la palabra camión para referirnos a los vehículos, pues ponemos vehículo, ¿no? Vehículo, al ser una palabra muy genérica, pues no hace que puedas entender exactamente el negocio, no puedes entender todo lo que está asociado a la palabra vehículo que realmente estamos interpretando a través de lo que hacemos en la empresa. Esto se le conoce mucho como el tema de lost in translation, ¿no? O sea, hacemos una transformación de esa terminología que existe en productos, nosotros nos inventamos esa terminología, introducimos un alien, que es como se le denomina en el software, y ese alien pues hace que sea más complicado entender el software que estamos trabajando. Claro, y creo que ese es un punto importantísimo. Importantísimo. Semánticamente, camión y vehículo son correctos, pero camión tiene más sentido para el negocio. Exactamente, correcto. Y partiendo de eso, pues hay muchas más zonas y muchas más áreas que podemos extrapolar al código. Entonces, si hacemos un fuerte enfoque en intentar que nuestro software hable el lenguaje de dominio y creamos un lenguaje ubicuo que nos permite comunicarnos entre todos, pues ese software podrá adaptarse mejor a cómo quiere evolucionar el software en el futuro. Podría pivotar muchísimo mejor, podría hacer que cambiemos el contexto de negocio, podemos seguir mejorando, añadiendo nuevas funcionalidades y al final, pues partiendo de todo este análisis, de toda esta terminología que existe como
en el día a día, pero que nunca ¿cómo se puede decir? Se racionaliza, ¿no? Se trae a la tierra, pues con todo este trabajo sí que se podría hacer. Y algo que se me ocurre es, por ejemplo, en Scrum, nosotros tenemos la figura del Product Owner, que en teoría es el que habla con el negocio y luego pasa ideas a los desarrolladores, pero ¿cómo hacemos DDD? ¿Sería mejor que los desarrolladores se conecten directamente con el negocio? Hay muchas maneras de verlo. Lo importante al final, en este sentido, es que si tú puedes y tienes la capacidad de traerte a alguien de negocio, sobre todo stakeholders y demás, pues con los que poder hablar, hombre, eso sería genial, ¿no? Pero la realidad es que no siempre podemos, ¿no? El contexto de la empresa, pues puede ser que sea una empresa de servicio y que haga software a terceros y demás. Entonces, mientras tú tengas a alguien que sea capaz de hablar de negocio y que tenga su propia manera de comprenderlo, un product owner, por ejemplo, sería realmente suficiente, ¿no? O sea, al final, pensemos que lo importante aquí es que consigamos hablar lo mejor posible del negocio y quien sabe más de negocio es la persona que se encarga de trabajar con la gente que es stakeholder. Entonces, mientras la persona que está ahí entre ese puente esté en las reuniones que tengan que ver con la confección de este lenguaje de Wipo, yo creo que es suficiente. Y me imagino que también hay un impacto en la curva de aprendizaje de los desarrolladores, porque supongamos que yo trabajaba para una aerolínea y ahora me voy a trabajar para una empresa petrolera. Como son dominios diferentes, yo tengo que aprender el lenguaje de la empresa petrolera. Exacto. Pero en realidad, si lo piensas, el problema siempre existe. Es decir, cuando tú trabajas con una base de código que no refleja el negocio, el problema de entender el negocio va siempre el mismo. Lo que pasa es que te va a suceder que vas a tener que, aparte de entender el negocio para poder trabajar sobre él, vas a tener que entender el cómo se ha traducido el negocio al software, aunque realmente sea un espejo de la realidad. Es decir, tú vas a tener que coger ese software y vas a tener que traducir la traducción en sí para poder tú entender y extrapolarlo a lo que tú estás hablando con la gente de negocio. Entonces, al final es un trabajo que lo que te ayuda es simplificar el tener que dejar de meter capas de traducciones. Simplemente, pues habla un lenguaje que todos entiendan y usa ese lenguaje en todos los sitios que puedas para que todos puedan entender lo mismo que tú. Y con esto, aplicando TDD, tengo la posibilidad de irme librando de los comentarios en el código, porque el código mismo me reflejaría la intención del negocio. Exactamente. TDD, de hecho, para mí es una práctica que encaja perfectamente con DDD en el sentido de yo directamente ya baso todos mis tests en el lenguaje de dominio. Y entonces, cuando yo uso el lenguaje ubicuo dentro de los tests que estoy desarrollando, entonces yo automáticamente las clases, todas las estructuras de código que me surgen, automáticamente me hablan en el lenguaje de dominio. Y eso es una ventaja que es muy, muy poderosa a la hora de desarrollar software que sea mantenible, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, la implicación de DDD en la selección del lenguaje de programación que voy a utilizar, ¿crees que al tener un lenguaje de dominio particular eso va a impactar en el lenguaje de programación que yo escoja utilizar? Yo creo que no. De hecho, yo solamente veo útil empezar o plantearse usar un lenguaje de programación concreto cuando los requisitos no funcionales del negocio, del software, necesiten de ciertas características como mucho más rendimiento, mucha más capacidad de paralelizar cosas o capacidad de escalar mejor las aplicaciones, etcétera. Pero realmente la idea detrás de todo esto es que todo el lenguaje de dominio, incluso SQL podríamos hablar, puedes extrapolarse y hablar el lenguaje de dominio o el lenguaje ubicuo que creemos en la empresa sin ningún tipo de problema. Es verdad que la orientación a objetos, la programación funcional o la programación estructurada, pues tienen sus diferentes tipos de maneras de interpretar el software o de crearlo. Pero en principio debería ser capaz de, usando incluso procedimientos almacenados, crear software que use el lenguaje ubicuo que sea de DDN. Y si tendríamos que pensar desde tu experiencia, ¿por qué DDD no ha sido más utilizado? ¿Por qué no es más popular en la comunidad de desarrolladores? Esa pregunta me encanta y yo tengo una teoría, pero bueno, vamos a soltar aquí alguna cosa que tal, pero el tema es que para mí el tema principal es que DDD lo que trae es un cambio de interpretación de lo que es la excelencia técnica, ¿no? Cuando somos desarrolladores de software y estamos empezando, para nosotros la excelencia técnica es conocer más herramientas, más frameworks, más prácticas de desarrollo, etcétera, más incluso patrones de diseño y demás, ¿no? Entonces, para mí lo que trae DDD es pensar, vale, ¿cómo podemos hacer que la interpretación de lo que es la excelencia técnica cambie? Entonces, en vez de poner el foco en las prácticas y en las herramientas que usamos en nuestro día a día, el foco lo ponemos en, vale, pues la realidad es que somos mejores cuanto mejor entendamos el negocio. Y cuanto mejor entendamos el negocio, mejor software podemos hacer. ¿Qué pasa? Que eso no es lo divertido, realmente entender el negocio. Muchos desarrolladores que no se han metido en la profesión por interpretar el código. Lo que quieren ellos es pues, meter
mucha tecnología, tener frameworks, tener ORM y todas esas cosas. Al final, eso pues es una cosa que para mí es la lacra que tiene no, es decir, no es lo divertido, pero sí es lo efectivo. Entonces, si tú cambias el punto de vista de lo que es la excelencia técnica, pues lo que deja de ser divertido se convierte en lo que es como una manera más de profesionalizar la profesión, por así decirlo, ¿no? Yo lo veo más en ese sentido. Porque ahí me imagino que lo que acabaría pasando es que el desarrollador que entiende el negocio ya puede pensar en qué codificar y qué no, pero con un mejor entendimiento de cuál es el problema. Exactamente. Y como eres capaz de hablar con la gente de negocio y decir, oye, esta prioridad que has marcado tiene sentido, pero nos costaría mucho, o podemos plantear esta forma de hacerlo mejor para poder llegar al mismo objetivo y demás. Al final, puedes mantener conversaciones de tú a tú en vez de simplemente decir, vale, estos son la hoja de requisitos, los tengo que implementar y me tengo que buscar la vida. Pero teniendo una base de entendimiento del código de cómo funciona y cuál es el objetivo de negocio y qué es lo que persigue el negocio, pues puedes ayudar mucho. Al final, yo creo que una de las grandes tareas que están pendientes por los desarrolladores que tratan de profesionalizar más sus capacidades es el hecho de, pues yo pertenezco a este negocio, yo tengo que preocuparme también por él. Entonces, si me preocupo por este negocio, tengo que saber a dónde vamos, qué hacemos, cuál es el objetivo, cuál es el propósito que tiene nuestra compañía. Claro, y ahí me imagino que es un poco el desarrollador actuando más como consultor en lugar de solamente alguien que toma requisitos escritos y los codifica. Exacto. Si nos basamos en la metáfora de arquitecto o sea, arquitecto de software y arquitecto de edificios, ¿no? Siempre pensamos que a nosotros nos llega un blueprint y ese blueprint lo pasamos al código, ¿no? Pero en realidad esto es una cosa que es más de negociación, es decir, hay ciertas necesidades a nivel técnico que tenemos que cumplir, ¿no? Toño, de hecho, habló mucho de todo esto sobre Kaizen Tasks, ¿no? Que son muy interesantes también pensarlo. Pero si tú lo piensas, cuando tú adquieres la capacidad de decir, vale, el camino que estamos tomando, podemos tomarlo por esta vía o por esta otra, y ofrecer posibilidades en vez de simplemente obedecer órdenes, por así decirlo, ¿no? Al final el desarrollo de software se convierte o sea, se convierte en algo mucho más iterativo y mucho más incremental. Y creo que ayuda mucho a que el software que produzca sea mejor y más mantenible. Y si tuvieras que pasarle un consejo a los desarrolladores que escuchan por primera vez acerca de DDD, ¿por dónde comienzan a aprender? ¿Qué es lo primero que deberían hacer? Yo cuando empecé esto, empecé leyendo el libro bueno, empecé con catas y demás, ¿no? Pero yo realmente empecé a meterme en el mundo con el tema del libro de Eric Evans. Y realmente en lo que me empecé a preocupar siempre, porque el libro empieza por la parte táctica, que es la parte que tiene que ver más con la implementación y demás del código. Yo creo que realmente donde hay que hacer esfuerzo es intentar en involucrarse en lo que es la construcción del producto, hablar en terminología de negocio, crear lenguaje ubicuo y demás. Hay muchas maneras y de toda la parte táctica de la parte del libro, que es la segunda parte del libro de Eric Evans, habla mucho de ello, de muchas maneras de conseguirlo, de cómo poder llegar hasta eso. La parte táctica es lo que decía antes, la parte táctica es la divertida. Y creo que al final es lo que realmente te mete el gusanillo de querer hacer mejor DDD y buscar después la parte estratégica. Entonces, yo sinceramente, aunque creo que la parte estratégica es lo más importante y lo más interesante a sacar de DDD, creo que si realmente te interesa DDD, empieza por la parte de táctica para que veas cuáles son las limitaciones de no tener cumplido o, por así decirlo, haber hecho un esfuerzo en intentar aplicar la parte estratégica dentro de tu compañía. Muchas gracias. Y estoy pensando, el tiempo siempre es nuestro peor enemigo, pero me queda para hacerte una última pregunta. Al hacer DDD un desarrollador, no es que se está volviendo un analista de negocios, sino que más bien es un desarrollador que ahora entiende mejor el dominio y puede codificar mejor. ¿De eso se trata? Correcto, exactamente. A mí me gusta poner siempre una definición que ayude a esto, ¿no? Cuando pienso en excelencia técnica, y lo hablamos antes, yo pienso en que al final la ventaja que tenemos es, si entendemos el negocio, somos capaces de ayudar a definir los pasos que podemos tomar en día a día, o cuando estamos haciendo los plannings, o cuando estamos hablando de todas las historias de usuario. Y al final, pues, si tú tienes la capacidad de ayudar a la gente del producto a tomar mejores decisiones, las decisiones que ellos tomen para poder conseguir los objetivos de negocio, pues pueden llegar y adaptarse mejor al software que tú estás intentando hacer y no seguir teniendo que meter pues cosas con prisa, cosas de las que no te sientes orgulloso porque las soluciones que has empleado pues son de ir deprisa y corriendo y demás, ¿no? Entonces, te come, como siempre, ¿no? Te come el tiempo, como a nosotros ahora, y eso es un problema a la hora de desarrollar software porque no somos capaces de poder hacerlo
como quisiéramos hacerlo para poder seguir manteniendo la estructura y la arquitectura que tiene el software sin perjudicar el tiempo que tenemos para desarrollar. Miguel, muchísimas gracias. Creo que esta entrevista es muy valiosa porque brinda una perspectiva diferente que muchos desarrolladores deberían empezar a escuchar. Te quedo muy agradecido por este tiempo que le has brindado al Agile Alliance. La despedida contigo, por favor. Nada, muchas gracias a vosotros y sobre todo a ti por haberme invitado. Y ha sido un placer poder estar aquí contando algo que me interesa tanto y que me gusta tanto y que a día de hoy pues sigo aprendiendo. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Miguel. Hasta otra. Hasta otra.